Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Gómez, consejero financiero. Esto es Dinero en Español. El tema de hoy, tributo. Tributo a un grande. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues te decía al principio, el episodio del día de hoy es un tributo. Y tributo yo creo que es la mejor manera de describir lo que te voy a contar en los próximos minutos sobre un verdadero gigante, un titán de la industria financiera. Y no solamente lo describo yo así lo describe gente como Warren Buffett, así lo describe el New York Times, así lo describe Time, así lo describe cualquier persona con conocimientos mínimos sobre finanzas, sobre inversiones en Estados Unidos. Es una persona que fue pues polarizante para muchos, pero que sin duda alguna ha representado mayor riqueza para millones de inversionistas, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Estoy hablando de John Bogle, Jack Bogle, B-O-G-L-E, que falleció esta semana a los 89 años. Bueno, pues si nunca lo habías oído, John Bogle, Jack Bogle también como se le conocía, fue el fundador del grupo Vanguard. El grupo Vanguard tiene varias características muy curiosas, muy interesantes. Obviamente fue fundado por Jack, pero fue fundado por él con varias consideraciones importantes. Número uno, no es una entidad pública que cotiza en bolsa, sino es una empresa que es propiedad de todos los inversionistas que invierten en sus fondos de inversión. Y así lo hizo, así lo decidió Jack por diseño. Así quiso que fuera Vanguard, diseñada para que los propios inversionistas sean dueños de la empresa. Efectivamente, o de manera para efectos prácticos, es prácticamente una empresa sin fines de lucro. Segunda innovación muy importante, y esta es la principal. Jack Bogle fue la persona que revolucionó al mundo de las inversiones en el sentido de que fue él el que introdujo los fondos indexados para los públicos, para los inversionistas como tú y como yo. Y toda la filosofía alrededor de los fondos indexados. Esto no es un programa sobre fondos indexados, este es un tributo a Jack Bogle. Ya en otro momento haremos un programa específico sobre fondos indexados, pero en pocas palabras te quiero explicar qué son. Bueno, pues la gran mayoría de los fondos de inversión en Estados Unidos y en el mundo existen con la premisa de que el administrador del fondo, que a lo mejor es un gurú de inversiones, es alguien que tiene un conocimiento muy avanzado sobre inversiones, tiene la capacidad de escoger y de identificar ciertas inversiones que le van a ir mejor que a otras, que le van a ir mejor que al mercado. Esa es la premisa de la gran mayoría de los fondos de inversión. Jack Bogle vino y dijo, no, es una premisa equivocada. Es mejor, en lugar de tratar de buscar la aguja en el pajar, en lugar de tratar de buscar cuál acción o cuáles acciones le va a ir mejor que a las demás, es mejor comprarlas todas. Es más fácil, es más barato, es más eficiente comprar todas las acciones que pertenecen a un índice que tratarle de ganar a ese índice. Entonces, por ejemplo, el primer índice que lanzó Jack Bogle, el primer fondo indexado que lanzó Jack, fue el S&P 500, el Standard & Poor's 500. Entonces, en esa época, pues los administradores de fondos de inversión, su meta principal era generar mejores rendimientos que el S&P 500. Y todavía hoy, décadas después, hay fondos cuyo principal objetivo, lo vas a ver en sus documentos, es generar mejores rendimientos que el S&P 500. Entonces Jack Bogle salió y dijo, no, eso no está bien, eso no me parece adecuado, es mejor comprar todas las acciones del S&P 500. Entonces, ¿en qué invierte ese fondo? Pues en eso, en acciones de las 500 empresas que pertenecen en el Standard & Poor's 500. Entonces, ¿cuál es el resultado?
Al principio trajo muchísimo escepticismo. Hubo gente que incluso decía que era algo anticapitalista, que era algo contra natura de la manera en que se fundó el país, que se fundó Estados Unidos. Pero con el paso del tiempo, la idea de Jack pues fue resultando cierta. De manera que ahora la industria de los fondos indexados es una industria de miles de millones de dólares. Tan solo Vanguard es una empresa que tiene millones de dólares. O sea, en inglés les llaman trillions, trillones. En México nosotros le llamaríamos billones. Vanguard por sí solo es una empresa de billones de dólares, en el sentido del idioma español, trillones de dólares en el sentido del idioma inglés. ¿Por qué? Porque invertir de esta manera, número uno, es más barato. No tienes que pagarle a un administrador o a un gurú que te dice que va a poderle ganar al S&P 500 si simplemente estás invirtiendo en el S&P 500. Entonces te ahorras los costos de administración de ese fondo o de ese administrador. Entonces, incluso hoy, las diferencias en costos son abismales. Un fondo de S&P 500 a lo mejor te cuesta 0.05% y un fondo tradicional a lo mejor te cuesta 1.1%. 20 veces más. Tremenda diferencia en costos. Entonces, ¿qué pasa con esa diferencia en costos? Mientras menos pagues en esa inversión, más rendimiento te va a quedar a ti. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Pues efectivamente, es la lógica de la matemática básica. Si tú revisas el rendimiento de los fondos cuyo objetivo es vencer al S&P 500, es decir, que invierten en empresas de capitalización grande en Estados Unidos, resulta que el 85% de ellos no pudieron ganarle al S&P 500. Te lo pongo de otra manera. El S&P 500 le ganó al 85% de los fondos que supuestamente le debían haber ganado por esa estrategia que tenían. Entonces, esta idea de invertir en fondos indexados se la debemos a Jack Bogle. No los fondos indexados por sí mismos, no, sino los fondos indexados disponibles para todo el público. Entonces, gracias a Jack Bogle hemos aprendido que en el mundo de las finanzas, en el mundo de las inversiones, mientras menos pagues por esa inversión, más rendimiento va a generarse para ti, siempre y cuando lo comparemos con una inversión similar. O sea, dos fondos que invierten en particularmente lo mismo, el que va a tener mayor rendimiento es el que te cueste menos, el que tenga menos costos de administración, así de sencillo. Entonces, como te digo, ya en otros episodios hablaremos más sobre fondos indexados. Esto simplemente fue una breve introducción. Entonces, imagínate nada más lo que esa pequeña diferencia en costos representa para millones de personas. Muchísimo dinero. Muchísimo dinero. Podría afirmarse que todos los inversionistas que han participado en las ideas de Jack Bogle, pues son más ricos en consecuencia. Tienen más dinero gracias a las ideas de Jack Bogle. Entonces, una persona que cambió el mundo de manera, te diría, casi a la magnitud que Louis Pasteur en el sentido de la salud. Jack Bogle hizo eso en el sentido de las finanzas, de los fondos de inversión. Entonces, cada vez más gente está aprendiendo el valor de observar sus costos de inversión. Cada vez más gente está aprendiendo el valor de invertir, verdaderamente invertir, sin necesidad de tratar de adivinar cuáles acciones van a subir o bajar, qué va a subir o bajar, sino simplemente, como te dije hace unos minutos, en lugar de tratar de encontrar la aguja en el pajar, pues compras todo el pajar. Y ahí va a estar la aguja de todas formas, compras todo el pajar. Mucho más fácil, mucho más económico, mucho más fácil de entender, mucho más fácil de explicar. Pero esto obviamente a Wall Street no le gusta. A Wall Street todavía hoy, con todo y que es una industria de millones y millones de dólares, pues no le gusta decir que efectivamente es mejor invertir de esa manera o es más económico invertir de esa manera,
porque pues imagínate, los administradores de fondos se quedarían sin trabajo. Entonces, este tributo que hoy te estoy haciendo, que hoy le estoy haciendo a Jack Bogle, que su trabajo, quiero decirte que me ha influenciado de muchísimas maneras, empezando con el tipo de inversiones de las que hablo con mis clientes, por ejemplo, continuando con la filosofía de inversión misma que yo sigo con mi propio dinero y con el dinero de mis clientes, pues está basada en las ideas, muchas de las ideas de Jack Bogle. Entonces, a mí me ha impactado de manera tremenda sus ideas, sus fondos de inversión, la manera en que platica con la claridad con la que Jack Bogle hablaba sobre defender a los inversionistas, y mucho de eso es lo que me inspira a hacer cosas como estas, como este podcast. Me lastima mucho ver la manera en que los brokers, los vendedores de inversiones, dicen en inglés misrepresent, o sea, representan de manera equivocada las inversiones, los seguros, los productos que están vendiéndole a sus clientes. ¿Por qué? Porque muchas veces sus clientes saben menos que ellos. Los clientes ponen toda su confianza en el broker, en el agente de seguros, en el agente de inversiones, creyendo que esa persona está poniendo los intereses de sus clientes primero, cuando en realidad no es así. Y esto es tema para otro episodio, el tema de si tu broker es fiduciario ante ti. Es la palabra F, que yo creo vamos a dedicar el próximo episodio sobre esa palabra, el ser fiduciario. Por lo pronto, Jack Bogle, muchísimas gracias por todo tu trabajo, muchísimas gracias por todos tus libros, muchísimas gracias por esa innovación que nos trajiste, por ese interés que le pusiste a tus clientes y de hacer de este mundo un lugar mejor. Espero dar yo, aunque sea una pequeñísima fracción de lo que tú hiciste. Y bueno, si quieres aprender más sobre Jack Bogle, simplemente búscalo en Wikipedia, búscalo en Google. El New York Times el día de hoy, 18 de enero de 2019, puso un tributo muy interesante sobre cómo influenció a muchas personalidades en la industria. Y pues te invito a que lo leas también. Si lo buscas en Google, Jack Bogle, New York Times, lo vas a encontrar. Como te dije al principio, Jack fue un verdadero titán en el mundo de las inversiones y que va a marcar la vida de personas, de millones de personas, por décadas que vienen. Va a permitir que más gente tenga más dinero ahorrado, simplemente porque no se lo pagó a Wall Street y se lo quedó, se lo van a quedar ellos mismos. O sea, ese dinero que le pudieron haber pagado a administradores de fondos de inversión es dinero que pues, los inversionistas están conservando en sus propios bolsillos. Es una verdadera maravilla. Entonces, Jack, muchas gracias. Muchas gracias a ti por escucharme el día de hoy. Te invito a que aprendas más sobre Jack Bogle y todas sus contribuciones tremendas al mundo de las inversiones. Tiene varios libros también que te recomiendo mucho. Uno de ellos que sí aplica mucho a la industria financiera de Estados Unidos, sobre todo los abusos que la industria financiera de Estados Unidos tiene sobre sus clientes. Se llama Enough, suficiente. Si vives en Estados Unidos, definitivamente te lo recomiendo. Si vives en México, te va a parecer interesante. Quizá no entiendas algunas partes por la manera en que se opera la industria financiera en México. Es un poquito diferente a cómo se opera en Estados Unidos. Pero también como lección de vida. Ese libro trae muchas lecciones de vida que a mí, en lo personal, me han ayudado mucho. Entonces, bueno, muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Muchas gracias por estar conmigo en este episodio sobre Jack Bogle. Nos vemos la próxima semana. La próxima semana, como te digo, vamos a hablar sobre la palabra F, sobre la palabra fiduciario y sobre si tu asesor financiero es un fiduciario sobre ti o no y qué hacer al respecto. Y bueno, pues como siempre te invito a que me sigas en facebook.com/Miguel Gómez Consejero. Y bueno, la segunda generación de Finanzas Fantásticas se aproxima rápidamente.
Te invito a que me dejes tu correo en financiasfantásticas.com para avisarte cuando la siguiente generación se va a abrir. Que tengas un excelente fin de semana. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Hasta luego.